de compartir la palabra. Gracias, pastor, por su confianza. Es algo que no es fácil, que requiere de mucha responsabilidad. Sabemos que es una parte muy... que los niños pueden salir a clase. Perdón. Siempre se me olvida que los niños tienen que salir a clase, que no tengo hijos todavía, pero pronto. Bueno, sí, decía que es una parte muy importante del culto, de compartir la palabra, de escuchar la palabra, y por favor prestemos atención. El tema de hoy será el fruto del Espíritu. Como saben muchos, estamos tratando de una serie sobre el Espíritu Santo y hemos visto muchos temas hasta el día de hoy. Este es el tema penúltimo, el número 7, y se va a terminar o concluir con los dones del Espíritu. Los temas que hemos visto hasta ahora, ¿quién se acuerda del primer tema que hemos visto? ¿No? El de la semana pasada, del que predicó Jaromir, la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, hemos visto quién era el Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la santificación del Espíritu Santo, la llenura, que fue la semana pasada, y hoy vemos el fruto del Espíritu Santo. Los temas anteriores están muy ligados al tema de hoy. La semana pasada Jaromir nos platicaba que estar lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida y es algo que experimentamos diariamente. Es muy diferente de lo que se ve en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios derramaba su Espíritu sobre personas puntualmente, y era para capacitarlos para que cumplieran algo muy preciso. Entonces, quiero mencionar algo que no tocaremos, o no se trata la prédica no se trata sobre el fruto del Espíritu Santo, pero más cómo el fruto del Espíritu se produce en nosotros, o cuáles son los elementos o las cosas que son necesarias para que el fruto brote en nosotros. Entonces, para poder ayudarnos, trataremos de contestar esta pregunta, que es cómo se produce el fruto en el creyente. Vamos a leer Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Amén. Oraremos antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, en tierra que es fértil, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestras mentes y que pueda cambiar nuestra vida, Señor. Señor, tomamos un momento para estar escuchando, Señor, lo que tienes que hablarnos, Señor. Te pido que cada uno de esos que están presentes hoy día, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces, para dar un poco de contexto a ese versículo que Pablo da o exhorta a la iglesia de Galacia, Pablo escribió, más decir, esta carta en su segundo y tercer viaje misionero. Después de su pasaje a Galacia,
que ahora sería el norte de la Turquía. No sé si se ubican. Pueden poner la carta, exacto. Entonces, pudieron encontrar dónde es Galacia, ¿sí? Acá. Que hoy, representa una parte de la Turquía. Galacia era una provincia romana en aquel entonces. Ahí Pablo fue en su segundo y tercer viaje misionero y estableció algunas iglesias. Entonces, después de su pasaje a Galacia, porque no permaneció ahí, otras personas fueron y anunciaron un mensaje que era diferente del de Pablo. Y entonces Pablo, quien es el apóstol de ellos, trata de persuadir los gálatas que solo la fe en Jesucristo nos permite estar en una relación justa y buena con Dios. Amén. Entonces, de tal manera que Pablo hace un énfasis sobre su apostolado dado por Cristo en el principio de su carta. Por medio del Espíritu, Pablo estableció una doctrina y otras querían establecer otras cosas, lo cual Pablo no estaba de acuerdo. Entonces, podemos ver en Gálatas 1:1 que dice: Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, el primer versículo de la primera carta, de la carta a los Gálatas, Pablo pone el énfasis sobre su apostolado. Las iglesias de Galacia, porque eran muchas, no era solo una iglesia, pero eran muchas iglesias, eran compuestos de cristianos de origen judía y de cristianos que se habían convertido a otra religión. Entonces teníamos una iglesia de ex judíos y de otra religión. Los cristianos de origen judía, y ahí donde va el problema, o donde llega el problema con lo que las personas después de Pablo vinieron a predicar, los cristianos de origen judía obedecían todavía la ley judía, y esa ley prohibía de comer con gente de otra religión y pedía a los hombres de ser circuncidado, y que solamente si seguías o obedecías esa ley podías creer en Jesucristo. Entonces era un prerequis, era algo que tenías que cumplir antes de poder creer en Jesús. Y Pablo está muy en desacuerdo con eso. Entonces va y les escribe esta carta. Y podemos ver entonces en el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas cómo Pablo trata de persuadir a los gálatas. Y dice en el capítulo 1 y 2, Pablo cuenta su propia historia, que él era un judío antes, que fue enviado por Cristo a los no judíos. Los de la iglesia de Jerusalén estuvieron de acuerdo con Pablo en lo que decía que uno no tenía que respetar la ley de Moisés para poder creer en Jesús, y que los cristianos de origen judía no estaban obligados a obedecer la ley religiosa judía. Mismo que Pablo tuvo un pequeño desacuerdo con Pedro sobre ese tema, que podemos ver en Gálatas 2:11, y dice que versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente, porque era irreprensible. Pues antes que vinieron ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo de los que
apartaba temiendo a los de la circuncisión. Entonces, él temía a los que todavía seguían la ley. Entonces, Pablo tiene ese desacuerdo con Pedro, pero Pablo tuvo el respaldo de todos los que estaban en Jerusalén en ese tiempo. Es entonces donde Pablo evoca que los hombres son recibidos por Dios porque creen en Dios y no porque obedecen las leyes religiosas. Entonces, es lo que Pablo evoca en el capítulo 1 y 2 de Gálatas. En el capítulo 3 y 4, Pablo empieza su exhortación hacia la iglesia porque, estaban en mal caminos y habían adoptado la doctrina de los que vinieron después de él. Entonces, Pablo empieza el capítulo 3 con una exhortación llena de emoción, donde Pablo recuerda a los Gálatas que el Espíritu les fue dado no en base a su práctica la ley, pero por la fe en Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 1 nos dice: oh Gálatas insensatos, antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Pablo se apoya de los textos del Antiguo Testamento para defender su mensaje, donde menciona que Abraham creyó en Dios y fue por esa misma razón que fue hecho justo delante de Dios. Podemos verlo en Gálatas 3, de 7 al 8, que dice: por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: a ti serán benditas todas las naciones. Hay una razón por la cual se dice que Abraham fue el padre de la fe, y es porque es algo que podemos ver que sucedió en el Antiguo Testamento, que fue justificado justamente por su fe y no por haber cumplido la ley. Entonces, desde entonces, Dios le da una promesa a Abraham que su descendencia serán benditas entre todas las naciones. Vamos a capítulos 5 y 6, es lo que nos interesa un poquito más, porque habla de el fruto del Espíritu. Y en esos dos capítulos Pablo explica cómo los cristianos son ahora libres de la ley, que ya no están amarrados o atados a esa ley, y que deberían de vivir en la libertad con Cristo, que los hizo libre, y no adoptar la circuncisión, que es sinónimo de esclavitud. Entonces vemos en el versículo 1 y 2 de Gálatas 5, que dice: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no se pongan otra vez bajo el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Como que dice que, si ustedes siguen la ley, Cristo ya vino en vano, y
pues ya no sirve de nada y no aprovechan del acto que hizo Cristo, que murió en la cruz por nosotros. Así la ley de Cristo no se compone de reglas, más bien pide que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Y quiero que leamos Gálatas 5:13. Y dice: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Entonces, acá de nuevo Pablo recalca que la regla que prevalece es el amor y que debemos sobrellevarnos los unos a los otros en nuestras cargas. Bueno, entonces ser libre se resume a ser responsable para con nuestros prójimos y dejarnos conducir por el Espíritu que viene de Dios. ¿Está claro hasta ahorita entre la ley y la circuncisión y lo que los otros vinieron a predicar después de Pablo? Querían establecer eso y Pablo le dice: no, pues así no es, no tienen que seguir la ley para poder creer en Jesús. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Entonces empezaremos con cómo bueno, todo eso está ligado con el fruto del Espíritu Santo. Perdón. Ok, entonces el fruto del Espíritu Santo es una evidencia, es algo que se ve, que es tangible, es algo que podemos ver en los demás, pero con algunas sutilidades, porque puede a veces, se puede aparentar, pero no. Lo voy a explicar. ¿Y cómo sabremos que somos conducidos por el Espíritu? El fruto del Espíritu Santo brotará en nosotros. Eso es la evidencia. Que estamos conducidos por el Espíritu Santo es que el fruto del Espíritu brota en nosotros o da su fruto en nosotros. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es la evidencia externa del control interno del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y esto debe producirse en la vida de cada uno de nosotros. Es el carácter semejante a Cristo por medio de caminar con el Espíritu. Entonces, la evidencia es que el Espíritu controla nuestro interior. La evidencia es algo que es visible, no es algo puntual. Lo que Jeromín nos platicaba la semana pasada sobre la llenura del Espíritu Santo, que no es algo puntual. Acá es un poco la misma cosa, que cuando uno tiene el fruto del Espíritu Santo, no es algo puntual, más bien es algo que cargamos con nosotros diariamente. Es un caminar con el Espíritu Santo. Dice, la evidencia es visible, no es algo puntual, más bien es algo que cargamos diariamente. Es un caminar con el Espíritu Santo. Amén. Perdón. Hay cosas que podemos identificar que nos puede dar una indicación que andamos con el Espíritu. Entonces haré como un contraste entre una persona que anda con el Espíritu y una persona que anda en la carne. Y bueno, puse algunos ejemplos. La persona que anda con el Espíritu se puede decir que tiene el amor, que tiene el gozo,
que tiene la paz, que tiene paciencia, que tiene bondad, que es maduro, que tiene modestia y que tiene sabiduría. En el otro lado, una persona que anda en la carne, no tiene la mente de Cristo o no tiene Cristo en su mente, actúan como niños, es quejumbroso, es egocéntrico, quiere las cosas rápido, es enojado y es rápido para juzgar. Entonces vemos el contraste y creo que es una buena indicación de que si el Espíritu está en nosotros y que si el Espíritu brota el fruto en nosotros. Entonces, el creyente debe ser espiritual, debe ser maduro, tiene que tener la mente de Cristo y vivir bajo el control del Espíritu Santo. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas, mismo de iglesias que fueron carnales durante su recorrer. Y quiero dar un ejemplo de eso, de creyentes carnales o creyentes que tuvieron un cambio. Creyentes que no tienen la mente de Cristo, sino que son guiados por su propia carne, sus propias emociones, que piensan como niño y actúan como tales. Y acá cuando digo niños, no es mucho de edad, pero es más en la madurez, en la seriedad, en la responsabilidad que uno cuando va creciendo y madurando tiene. Entonces, vemos en 1 Corintios 3, de 1 al 3, dice: y yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues en tanto que hay celos y contienda entre ustedes. ¿No es cierto que son carnales y andan como humanos? Acá podemos ver que Pablo exhorta a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios no tenía muy buena reputación, y lo vamos a ver más adelante, pero acá podemos ver que hay disensión, hay contiendas, hay celos en medio de la iglesia, y eso se caracteriza como personas que son inmaduras. Entonces es todo lo contrario de alguien que es espiritual. Y el carnal, es como un niño, es inmaduro. Todavía estoy acá en el contraste entre una persona que vive según el Espíritu y otra persona que es carnal. Entonces, la Biblia se refiere mucho a los niños y compara las personas o las iglesias que son inmaduras como un niño. Y todos hemos visto una vez un niño, cómo actúan, y podemos observar las características de los niños. Entonces, ¿cómo actúa un niño? Un niño es llorón, ¿no? Se queja, es egocéntrico, solamente piensa a él, tengo hambre, quiero esto, quiere que las cosas se hagan rápido, quiero ir al baño, pero tiene que ser ahorita, no es paciente, se enoja. Así son los niños. Y hay algo que caracteriza a los niños y los persigue
hasta que un día se vuelvan grande, crezcan y maduran. Y mientras eso no pase, bueno, todas estas características los van a perseguir. Amén. Hay una consecuencia de no caminar con el Espíritu, y eso sí es algo también que podemos ver, que es muy tangible, que las obras de la carne se harán manifiestas. Es una lucha, bueno, que es constante entre el Espíritu y la carne, porque esas dos cosas se oponen, el Espíritu y la carne. Otra característica de un niño sería que es inmaduro, y hay varias cosas relacionadas con la inmadurez. Próximo slide. Sí, gracias. Hay varias cosas que están relacionadas con la inmadurez, y si examinamos el comportamiento de las personas inmaduras, veremos deficiencia, la mentira, la falta de autoestima, la depresión, la procrastinación, la hipocresía, la irresponsabilidad y mucho más. Vimos que la iglesia de Corintio fue muy, muy carnal. Próximo slide. Quiero leer un pasaje en 1 Corintios 6, de 9 al 10. Y dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice: y esto eran algunos de ustedes. Y acá Pablo conocía su iglesia, y sabían que en medio de ellos había personas que eran así, y que tuvieron un proceso donde eventualmente crecieron en fe, y que Dios les perdonó y pudieron cambiar. Amén. Sigo. El contexto que existe entre el hombre que es espiritual y carnal, podemos verlo en 1 Corintios 2:6, que dice: sin embargo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son. Eso fue un error. Es 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces vimos más adelante que el fruto del Espíritu es una evidencia, por lo normal se puede ver, oír y tocar. Estamos todavía en el contraste entre lo que es el hombre carnal y una persona que es espiritual o que es guiado por el Espíritu.
La Biblia dice que el hombre que es guiado por el Espíritu es alguien que es sabio. Y dice, la sabiduría que viene del Espíritu Santo es algo que se alcanza gracias al Espíritu. Y es algo que demuestra nuestra madurez, lo que al contrario de una persona que se caracteriza como un niño. 1 Corintios 2:6, ahora sí, dice, sin embargo, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay cosas que no son a nuestro alcance por nuestra falta de madurez. Y el autor de los Hebreos dice que viene a hablarles, pero ustedes no pueden entender porque son inmaduros. Podemos ver en Hebreo 11. Hebreos capítulo 5, perdón. Sí. Debiendo ser ya maestro por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que algunos les instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Próximo slide. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces, podemos caracterizar una persona que es madura, que tiene discernimiento, tiene sabiduría, entiende cuando se le predica, recibe la enseñanza, pero el carnal, como un niño, no le gusta, rechaza la enseñanza, no es capaz de discernir lo bueno de lo malo. Y acá hay algo muy importante que dice la capacidad a discernir lo bueno de lo malo. Y hay una pregunta que siempre las personas se hacen, que cuando son muy, recién llegados en la fe, se hacen, y es, ¿qué tiene de mal eso? O no es tan malo hacer eso. Y quiero yo acá hacer una diferencia entre hacerse una pregunta que ya conocemos la respuesta y entre el dudar y cuestionar. Next slide. Ok, ahí estamos. Entonces, ya vimos que el fruto del Espíritu es una evidencia y que hay una diferencia en las características del creyente que anda en el Espíritu y del creyente que anda en la carne. Por cuanto uno, el Espíritu produce su fruto, y en el otro los frutos de la carne se harán visibles. Entonces, en la segunda parte veremos que, todo eso de producir el fruto y que el fruto de la carne es una lucha que es constante y es algo que es diario, que no es fácil, pero no es imposible. Entonces, estamos preguntando, o a veces hay personas que se hacen esta pregunta de ¿qué tiene de mal eso? Y quiero decir algo, tal vez, espero que me entiendan. Entonces, próxima slide. Gracias. Entonces, el dudar y el cuestionar.
no es algo malo el dudar y cuestionar, no es algo malo con el objetivo de reafirmar nuestra fe. Entonces, a veces en la vida cristiana pasamos momentos donde dudamos y creo que eso a todos les ha pasado. A mí personalmente muchas veces me he cuestionado por qué venía todavía a la iglesia y por qué todavía creía yo en Dios. Y bueno, Dios usaba esos momentos para reafirmar mi fe y creo que es importante esos momentos. Eso es la duda, el cuestionar por qué creemos, por qué todavía seguimos la fe, por qué creemos en esta palabra, por qué creemos que es importante estar en iglesia, servir a los demás, esforzarse, dar nuestros diezmos y todo eso. ¿Por qué es importante todo eso? Y las preguntas que nos hacemos son legítimas y creo que pueden ayudar o deberían de ayudar a reafirmar nuestra fe. Entonces, yo lo que quiero decir o que quiero explicar, que cuando una persona se cuestiona y se dice qué tiene de mal, eso no tiene que ver con la duda o el cuestionamiento que es para reafirmar nuestra fe. No es de eso. No es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, existe una diferencia entre duda y rechazo o resistencia a la verdad. Y el autor de Hebreos lo tiene muy claro. Los que alcanzaron una madurez tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Lo que hemos leído previamente en Hebreos 5. Al contrario, el niño es muy difícil discernir el bien y el mal por su falta de madurez. Y hay quienes resisten a la enseñanza, resisten al cambio, resisten al mejorar, resisten de dejar lo que es nocivo para ellos, aunque lo vea plenamente en la Escritura. Dicen esto es de exagerados o es muy radical. ¿Por qué? Porque bueno, todavía son niños, carnales e inmaduros. La lucha que vive cada creyente en su interior es veraz y creo que muchos la experimentan. Si usted está por hacer algo y el Espíritu le habla y le dice detente, no hagas eso, eso es testimonio que el Espíritu está en vosotros, por lo cual está produciendo fruto. Amén. Entonces, la lucha es buena, es evidencia que el Espíritu mora en nosotros. Entonces, la lucha que vive cada creyente en su interior es veraz, difícil por momentos. Pero si andamos en el Espíritu y entregamos el control de nuestra vida a Dios, para que entonces el Espíritu Santo en nosotros produzca su fruto, la lucha será más fácil y por consecuencia el fruto del Espíritu se hará manifiesto. Amén. Entonces, bueno, ¿quién es espiritual y quién es carnal? ¿Cómo podemos definir nuestra persona o los creyentes y decir, bueno, este sí es carnal, este sí es espiritual, este sí cree en Dios, este sí produce los frutos del Espíritu? ¿Cómo podemos ver eso? Y más antes de eso hemos visto que el fruto del Espíritu es una evidencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que es algo que podemos ver, que podemos oír y que podemos tocar. Pero dije que había una sutilidad en esto.
Dice, es muy difícil determinar eso, y ponga atención a esto, por favor. Dice, es muy difícil determinar, quién es espiritual o quién es carnal, porque dos acciones idénticas pueden tener dos intenciones diferentes, mala o buena. Repito, es muy difícil determinar eso porque dos acciones idénticas pueden tener dos intenciones diferentes, malas o buenas. La misma acción puede tener una intención mala o buena. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas 18, versículo 10 al 14, donde Jesús habla de una parábola y da un ejemplo de dos hombres que hacían la misma cosa. Entonces, Lucas, okay. Entonces vamos, Lucas 18, 10 al 14 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera y dice, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué hacía el primer hombre? Oraba, ¿cierto? ¿A quién oraba? A Dios. Y era hombre, ¿ok? Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Ahora vemos el segundo hombre, pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, ni que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humillará será enaltecido. Amén. Entonces, dos acciones, la misma cosa, eran dos hombres, estaban en el mismo lugar, porque estaban en el mismo templo, estaban orando a Dios, y una acción era con mala intención y otra era con una buena intención. Entonces, por eso antes dije que sí, el fruto del Espíritu es una evidencia, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque puede aparentar dos cosas diferentes, dos acciones diferentes en un mismo lugar, pueden ser de intención diferente, buena o mala. Entonces vemos en este ejemplo dos hombres haciendo la misma acción. En sí estaban en el mismo lugar, haciendo la misma acción. En este caso era una oración. Un hombre oraba para enaltecerse y el otro se humilla ante Dios. Y Jesús termina la parábola diciendo que porque cualquiera que se enaltece será humillado y que el se humilla será enaltecido. Entonces Dios da una recompensa diferente a cada uno de los hombres. Mismo si hicieron la misma acción, la intención era diferente y uno supo discernir lo que era bueno o malo. Amén. Amén. Ok. Entonces, podemos hacernos estas preguntas. ¿Estamos caminando con el Espíritu? ¿Soy yo una persona madura espiritualmente? ¿Soy una persona carnal? ¿Está el Espíritu Santo produciendo fruto en mi vida?
podemos hacernos estas preguntas. Cuando más el Espíritu nos guía y toma control de nuestra vida, Él más producirá su fruto. Cuando más somos llevados por los deseos de nuestra carne, más las obras de la carne se manifestarán. Quiero hablar de un concepto de la dualidad que podemos ver en todo lo que he hablado hasta ahorita, de lo bueno y de lo malo, cómo eso se produce en el hombre, cómo vive el creyente con la dualidad del bueno y del malo. Vamos terminando. Dice el concepto de dualidad. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de dualidad? ¿No? Ok. Lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Bueno, en sí es que las dos cosas viven en el hombre. Y no es que se trata de eliminar una y quedarse con la otra. No sé si me entiendo. Es que en esta tierra o por el momento no nos es posible eliminar la carne. ¿Ok? Pero tenemos que aprender a vivir sabiendo que la carne todavía está con nosotros, que es este cuerpo, y que el Espíritu mora en nosotros. ¿Ok? Entonces, no se trata de eliminar la carne ¿por qué? Porque simplemente no se puede. Al menos en este mundo no se puede. Hasta que venga el día donde vendrá nuestro Salvador y Señor Jesucristo y experimentemos una redención y una sanidad que es completa, holística, no se podrá experimentar. Estamos atados a este cuerpo, y lo que quiero decir es que tenemos que aprender a vivir con nuestra carne y con nuestro cuerpo. Entonces, dice, y solo a ese momento que venga el Señor, experimentaremos una sanidad holística de nuestro ser. Pero por el momento se trata de luchar y de aprender a vivir con nuestra carne y el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Amén. Tenemos de un lado la carne y del otro el Espíritu. Pero quiero explicar algo que tal vez escuche un poco diferente. No se trata de eliminar la carne. Simplemente no se puede, al menos ahorita. Creo que Dios nos dio todos los recursos para poder pelear esta lucha que es constante, la buena batalla, sin olvidar que no estamos solos, que como un solo cuerpo, que cada miembro es dependiente del otro, lo que implica que podemos ayudarnos, apoyarnos y levantarnos. Amén. Quiero ir a Romanos 7:15 y podemos ver cómo Pablo explica su batalla, su enfrentamiento que tiene con su carne. Lo describe de una manera que, hace lo que no quiere y lo que no quiere hace. Porque lo hago
porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiera hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente, que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado, que está en mis miembros. Acá Pablo lo describe muy bien, como la carne está, presente, y que es una lucha que no podemos quitar. Y no sé si decir lástima que es larga, pero va a durar toda la vida y sabemos que no es fácil. Hay adversidades, hay momentos donde dudamos, hay momentos que nos sentimos solos, que sabemos que no lo estamos, pero igual. Y hay que aprender a vivir con eso, y mismo si no se trata de eliminar la carne, sí podemos hacer que la carne mengue y que el espíritu crezca. Amén. Amén. Y si eso sucede, se le hará más fácil. Amén. Prochaine slide. Prochaine. Next. Ahí está. Terminamos con la producción del fruto del Espíritu. Entonces vimos el fruto del Espíritu es una evidencia. Vimos el contraste entre una persona que es conducida por el Espíritu y una persona que vive según la carne. Vemos que la lucha es constante, que mismo si queremos deshacernos de la carne, pues no podemos, porque está en nosotros, pero tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y por lo cual se hará más fácil si hacemos que la carne mengue y que el Espíritu crezca. Y si eso sucede, o mientras que eso sucede, podemos ver cómo el fruto da su producción, o cómo la producción del fruto del Espíritu viene a través de nosotros. Entonces, quiero que vayamos a Gálatas 5, 22, 23. Y dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Perdón. Si queremos que el Espíritu Santo dé fruto en nosotros, hay cosas que tenemos que hacer, que son necesarias para la producción del fruto en el creyente, y sería de obedecer lo que dice el Espíritu Santo. Lo que hablaba del
a veces queremos cometer una acción y el Espíritu nos habla, nos detiene y nos dice: espérate, toma el tiempo, no te apresures, o no deberías hacer eso, no deberías hablar de esa manera. Obedecer el Espíritu Santo ayudará a producir fruto en nosotros. Debemos de permitir que Él empiece a cambiar la manera de pensar, empezar a leer la Biblia y empezar a obedecer, y bueno, pronto empezará a producir lo que no podía producir la carne, empezará a producir el Espíritu. Cuando caminamos con el Espíritu, siendo guiados por su palabra, sometiéndose al control del Espíritu, en obediencia respondemos a los mandatos básicos de las Escrituras. Entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos? Bueno, lo hemos leído ahí en Gálatas 5, 22, 23. Vamos a leer de nuevo, por favor. Y dice: pero el fruto del Espíritu, Gálatas, gracias. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, amor, dice amor, una preocupación divina por los demás. Amén. El gozo es una alegría, un placer, una felicidad que el creyente tiene, y todo eso está ligado a la fe en Cristo. No sé si me entienden. Es algo, no soy alegre porque, no sé, me gané la lotería. De eso no se trata de eso, ¿ok? Está ligado en la fe en Cristo. Alegre porque podemos ver a la pastora de nuevo con nosotros, el pastor también. Alegre porque todavía tenemos un local donde podemos congregarnos. Dios nos da, alegre porque Dios nos da la oportunidad de reunirnos cada domingo, de ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Ok? La paz, tranquilidad y calma interior a pesar de lo que pasa en el mundo. No sé si hay personas que vieron las noticias últimamente con las lluvias, lo que pasó, y luego lo que pasó cerca del Port de Montréal, que se reventó un desagüe. Estamos tranquilos, calma interior. Dios tiene control de las cosas. No hay que apresurarnos, no hay que adelantarnos. Recuerden que no siempre es fácil, es difícil. No digo el contrario, es solo que si hemos decidido de creer en Dios, bueno, aceptamos en nuestra decisión de luchar hasta el final. Amén. Amén. Entonces, paciencia, que dice, es poder soportar pacientemente los daños o las ofensas que podemos vivir, que sea en iglesia, en el trabajo, en la escuela. Siempre para mí me es difícil introducir a las personas que conozco, que voy a la iglesia o que conocí a mi esposa en el grupo de alabanza y todo eso. Me es difícil porque siempre hay como un temor al rechazo. Siempre hay como un miedo a ser rechazado por lo que decimos. Tú eres creyente, entonces como que ya no nos van a hablar mucho. Y bueno, podría decir que
tengo miedo al rechazo, entonces me es difícil, pero sí trato de hacerlo lo más que pueda. Y bueno, Dios nos respalda y no sabemos a quién podemos compartir la palabra o evangelizar para que Dios pueda obrar en su vida. Amén. Entonces dice, la benignidad, dice, es gentilez o amabilidad que se muestra con una dulce disposición, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a ayudar a los demás. Vieron en los anuncios que van a ir a repartir comidas. Bueno, los que se apuntan tienen una disposición a poder ayudar a los demás, y bueno, eso es un fruto del Espíritu. Y no se olviden que 2 acciones, la misma cosa, pero las intenciones pueden ser diferentes. Amén. Entonces Dios sabe por qué uno lo hace y el otro lo hace, y cada uno tendrá su recompensa al final. Amén. Ya voy terminando. ¿Sí? Ya voy terminando ya. Me pasé, pastor. Ok, entonces la bondad es hacer el bien a los otros, ser bondadosos. Creo que hay mucha necesidad en la iglesia. No conozco la historia de todos, pero sí conozco un poco de historia acá en la iglesia, y uno no sabe cuando un hermano está necesitado. Entonces, solo acercarse, estrechar la mano. Dios te bendiga. ¿Cómo te ha ido tu semana? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo abrazar? Entonces, esos detalles son importantes. La fe es la confianza, es seguridad en Dios, es su palabra, pero también la fidelidad a Dios, ser fiel a Dios. Bueno, es algo que es de toda la vida, y la fidelidad es una de las cosas que, bueno, como que no hay de entre medios, ¿no? Uno no puede decir soy como medio infiel o medio fiel, ¿no? Es algo que eres fiel o no lo eres. No es como soy medio paciente. Eso como que hay más lugar para eso, pero para la fidelidad es algo que pues, no podemos decir a nuestra esposa que somos a mitad fiel, ¿no? Como que no cuadra muy bien, ¿no? Amén. La mansedumbre es la humildad de corazón. Humildad de corazón, bueno, ¿qué puedo decir? Que lo podemos ver en la parábola que Jesús dio, que humillarse, Dios toma en cuenta eso y lo sabe. Es una humillación del corazón, y a su tiempo Dios los va a exaltar. La templanza es el autocontrol. Creo que ese es uno de los más importantes y difícil, sí. Recalco que, bueno, ese concepto de dualidad que siempre vive en nosotros la carne, pero que sí se puede, que hay esperanza, que hay fe, que Jesús nos dio redención, nos dio un legado, que es el Espíritu Santo, y que ahora podemos cargarlo en nosotros, y podemos ser que se manifieste en nuestras vidas, que tome control, que nos guíe, que nos hable. Amén. Quiero terminar con Gálatas 6:8, por favor.
el amor en el fruto del Espíritu hace referencia a los demás. Como que el amor se necesita otra persona, no es algo que uno puede, ¿cómo decir?, experimentar a solas. Se necesita de mínimos 2 personas para experimentar eso. Y quiero leer esta parte de la Escritura que dice, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Y dice, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Terminamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Que Dios habló a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos das una vez más la oportunidad de escuchar tu palabra.